Este es el caso de la familia González. La noche del 10 de julio del año 2001, los servicios de emergencia de Sydney, Australia, recibieron una llamada frenética. Se trataba de Seth González, un joven de 20 años que decía describir una escena de crimen muy atroz dentro de su propia casa familiar, pues había descubierto los cuerpos de su padre, su madre y su hermana menor. Esta historia siento que cambió a Australia para siempre y por eso vamos a hablar de este caso. La historia de la familia González comienza en Filipinas, donde Theodore Teddy González trabajaba como abogado y empresario exitoso. En 1977 se casó con Mary y en 1980 nace su primer hijo, al que llamaron Seth. 3 años después nace su hija, quien sería la menor, Claudine. La familia poseía múltiples propiedades y tenían mucho más que estabilidad financiera. Sus vidas cambiaron drásticamente el 16 de julio de 1990, cuando un terremoto azotó Filipinas, que destruyó no solamente su casa, sus negocios, sino también un hotel que ellos recientemente habían comprado. Seth, el niño, para ese entonces tenía solo 10 años y él quedó atrapado debajo de los escombros, siendo su padre quien literalmente tuvo que rescatarlos. Al ser esto una situación bastante traumática para toda la familia, se vieron impulsados a mudarse a Australia. Es aquí donde ellos empiezan una vida desde cero. Teddy se estableció como abogado de inmigración, abriendo una firma familiar donde Mary trabajaba como secretaria. Para el año 2000, la familia se sentía lo suficientemente cómoda como para construir una nueva casa. Construyeron el hogar de sus sueños. Desde afuera, parecían la familia perfecta, un claro ejemplo de éxito. Sus vecinos los describían como personas trabajadoras, respetables, que asistían todos los domingos a la iglesia, pero no era un secreto que eran padres suficientemente estrictos y rigurosos con sus hijos. Si no los conocía, ibas a pensar que ellos eran la familia perfecta, porque claro, desde afuera la gente siempre ve lo más bonito, ve lo mejor, pero no siempre es así. Ted y Mary tenían expectativas muy altas sobre sus hijos, especialmente sobre Seth, quien lo veían que sería un abogado o un doctor y continuaría con los negocios de la familia. Obviamente esta presión pesaba mucho sobre los hombros de Seth, quien se inscribió en la escuela de Nueva Gales al sur para estudiar derecho y trabajaba medio tiempo en el bufete de sus padres, pero poco a poco empezó a quedarse atrás en sus materias y a fallar en la escuela. Pero ¿le diría esto a sus padres? Por supuesto que no. En la mente de Seth no existía la posibilidad del fracaso y tenía mucho miedo de cómo podrían reaccionar sus padres cuando él les dijera que estaba fallando en las materias. Este miedo a la reacción de sus padres lo llevó a falsificar documentos escolares para mostrarles a ellos que todo estaba bien, y a sus amigos de la escuela, para justificar sus ausencias, les comentaba que había sufrido cáncer terminal y que por eso estaba en esa situación escolar. Creo que además de él ser un mentiroso patológico, le gustaba sentir la simpatía de la gente. Tenía como problemas de conmiseración, quería que los demás sintieran pesar por él, quería llamar la atención de alguna manera. No puedo describir por qué alguien podría mentir con algo tan serio con respecto a la salud, pues es la única explicación que a mi mente viene. Por otro lado, su hermana también era una estudiante universitaria, a la cual le iba muy bien porque ella sí estudiaba, porque ella sí hacía sus deberes, porque sí, ella sí hacía lo que sus padres esperaban, y esto empezó a crear una tensión familiar, algo así como una competencia entre los dos hijos. Claramente, Seth sabía que él había estado mintiendo todo este tiempo y le aterraba decepcionar a sus padres, y en vez de confesar lo que había estado haciendo todo este tiempo y enfrentar la verdad, empezó a crear un plan para poder salir de esta mentira en la que él se sentía atrapado, y lo mejor que él pudo pensar en ese momento fue eliminar a toda su familia para salir de su telaraña de mentiras que él mismo había creado. Es por esto que siempre es importante saber que hay que ir con la verdad por sobre todas las cosas. No podemos ir por la vida mintiendo, porque cuando mentís una vez, tenés que mentir una segunda vez para cubrir esa mentira, y esa segunda mentira te lleva a otra mentira, y esto crea una telaraña de mentiras en la que te quedas atrapado y después no puedes salir. En la mente torcida de Seth, para él poder salir de sus mentiras, en vez de hablar con la verdad, lo correcto era eliminar a toda su familia. Y al desaparecer su hermana y sus padres, no solo él saldría del hoyo de mentiras en el que se había metido, sino que también, al ser el único heredero, sería el beneficiario de todos los millones de su familia, lo cual le parecía
bastante atractivo. En las semanas y meses previos al 10 de julio, Seth había planeado meticulosamente cómo eliminar a toda su familia de distintas maneras. Lo había buscado en su computadora. Las pruebas más tarde también mostrarían que había ordenado semillas tóxicas para intentar envenenar a su madre, quien sí estuvo enferma, pero ella pensó cuando la hospitalizaron que quizás se había intoxicado con algún alimento, lejos de pensar que su propio hijo había estado intentando envenenarla. El 10 de julio del 2001, Seth salió del buffet familiar donde trabajaba a tiempo parcial alrededor de las 4 de la tarde y se dirigió a su casa, donde sabía que su hermana estaría sola. Llegó a su casa alrededor de las 4:30 de la tarde y decidió que ella sería su primer víctima. Tomó un bate de béisbol y también cuchillos de la cocina y con sus propias manos fue hasta el cuarto de su hermana y decidió desvivirla. La autopsia luego reveló que tenía al menos 6 heridas causadas por el bate en su cabeza, 5 en su cuello y 2 en su abdomen causadas por los cuchillos. Después, Seth esperó en su casa a que su madre llegara alrededor de las 5:30 de la tarde, a quien atacó en la sala y murió luego de minutos por múltiples heridas. Luego esperó que llegara su padre, a quien le hizo lo mismo también en la sala de estar. Estamos hablando que todo esto ocurrió a lo largo de 3 horas. Luego de esto, Seth pasó a la siguiente fase de su plan, que era encubrirlo todo. Se deshizo de las armas, se deshizo de su ropa y también de sus zapatos. Antes de salir de su casa, escribió un mensaje de odio y cruel en la pared que hiciese pensar que había sido un ataque externo y obviamente descartar a él como sospechoso. Pasó el tiempo, fue a la casa de su amigo, cenó con él, fueron a una casa de juegos y luego manejó hasta su casa pretendiendo que todo este tiempo había estado fuera y que se estaba llevando la sorpresa de encontrarse en la escena del crimen. Los detectives de homicidio experimentados pronto empezaron a notar que habían detalles que no tenían sentido. No coincidían los tiempos, pues todo había parecido ocurrir dentro de 3 horas, como si hubo un tiempo entre cada víctima, y no había señal de entrada forzada, no había señal de que un robo hubiese salido mal, y además de esto, aunque Seth parecía histérico, no derramaba ni una lágrima, y todo parecía más que como una actuación en vez de angustia o preocupación real. No solo eso, días después contactó al contador y le preguntó cuánto dinero heredaría, siendo un 1.5 millones de dólares en los bienes de Australia, más algunos bienes que tenían en Filipinas. Rápidamente empezó a gestionar cómo dar el pago inicial de un carro de lujo y se mudó a un apartamento en una zona exclusiva. Cuando Seth habló por primera vez en público, dijo lo siguiente y abro comillas: 3/4 partes de mi mundo se han ido. La mejor forma de describir a mi padre es que era mi héroe y mi modelo a seguir. Mi madre era el corazón de la familia y también el corazón de sus amigas y de quienes la conocían. Mi hermana era la alegría de la familia, era experta en sonreír y nos hacía creer que la vida debía tomarse a la ligera. Cierro comillas. Seth, irónicamente, también pidió a quien fuese responsable que hiciera lo correcto y se entregara a las autoridades, tratando de fingir dolor, pero incluso en el funeral varias personas notaron que parecía más bien una actuación que dolor real. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente el nuevo estilo de vida de Seth, el coche de lujo, el apartamento exclusivo, todo esto lo puso en lo más alto de la lista de sospechosos, y aunque inicialmente no habían dicho al público que Seth era parte de la lista de sospechosos, dijeron claramente que no descartaban a nadie. Pero finalmente, cuando los investigadores revelaron al público que Seth era parte de la lista de los sospechosos, en junio del 2002, él tuvo la brillante idea de fingir un secuestro. Recibieron una llamada anónima informando una pelea. Cuando los oficiales llegaron, estaba Seth a un lado de la carretera diciendo que alguien lo había golpeado y lo habían subido a un coche. Le habían puesto una bolsa negra en la cara diciendo que lo habían secuestrado o intentado secuestrar. 2 semanas después, finalmente fue arrestado y acusado de la muerte de su padre, su madre y su hermana. Había una cantidad abrumadora de pruebas en su contra, tanto físicas como digitales, como circunstanciales. Además de todo esto, durante el juicio se descubrió que era una persona que mentía por todo y todo el tiempo, incluso por cosas pequeñas que no le darían ningún beneficio. Mintió a sus padres, mintió con su secuestro, mintió a sus amigos y mentía
todo el tiempo. Finalmente, en mayo del 2004, después de revisar todas las pruebas y escuchar todos los testimonios, el jurado declaró culpable de todos los cargos a Seth y lo condenó a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces ha intentado apelar en varias ocasiones, pero todas las apelaciones han sido denegadas y sigue bajo custodia. Así que por más que pretendiera ser inteligente, realmente no lo era. Eso es todo por hoy. Díganme qué opinan y nos vemos en un siguiente video.